nos remontamos a la misma pregunta, seguimos en el movimiento, ¿no? Pero ahora en lugar de estarnos preguntando sobre el marco de referencia, nos vamos a preguntar sobre qué causa el movimiento. Aquí es donde vamos a girar un poquito más hacia el trabajo de Newton. Cuando hablamos de leyes decimos que el movimiento está siendo provocado por una causa. La causa sería la ley. Aquí ubicamos dos maneras de hablar de la causa. Como nos decía Aristóteles, el objeto es la causa del movimiento porque el objeto tiene la propiedad intrínseca del movimiento. O como nos va a decir Newton, la ley es la causa, no el objeto, sino la ley. Ya nos habíamos topado en la historia de la filosofía natural alguna noción abuelita de la ley, lo que vamos a llamar protoley. En el caso de Platón nos topábamos las formas o las ideas, particularmente la forma de los sólidos. La forma de los sólidos es lo que dictaba el comportamiento de un cuerpo. En el cielo nos topamos los movimientos naturales. Eso digamos que es la noción viejita arcaica de lo que ahora consideramos una ley. Ya a partir del tratamiento galileano nos empezamos a topar ya la noción de ley de una manera más formal, de una manera ya más aterrizada dentro de lo que ahora nosotros entendemos como una ley. Y, y bueno, en el caso de Galileo tenemos lo que es la ley de la caída libre. En el caso de Kepler, bueno, pues sus leyes sobre la elipse. Eh, en el caso de Descartes, bueno, no vamos a ahondar mucho en esto, pero pues Descartes también nos propone un conjunto de leyes para hablar del movimiento. Y en el caso de Newton es donde vamos a ahondar un poquito más. ¿Para qué hago mención de todo esto? Bueno, pues para detallar que ya tenemos un recuento previo de qué es lo que causa el movimiento. Y al menos lo que tenemos aquí en común, si bien difieren mucho en sus construcciones tanto matemáticas como sus repercusiones físicas, lo que sostienen en común desde Platón hasta Newton es que una ley, así sea ley o protoley, es una generalidad y es algo que funciona en todos lados. Em, Desde luego va a haber ciertas variaciones. Vamos a entrar en las leyes de Newton. Son leyes muy famosas, pero vamos a detallar, vamos a analizar detenidamente de una por una. La primera ley, un cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme hasta que una fuerza externa actúe en él. Aquí vamos a analizar dos partes de esta ley. Primero estamos hablando del cuerpo, el famoso cuerpo. Ese cuerpo se va a mantener en reposo o lo que llamamos movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa esto? Que no va a enfrentar un cambio, que no se va a acelerar, que no va a mostrar una diferencia en su comportamiento, que se va a mantener estable. Vaya, no reposo absoluto, no que va a estar en cero absoluto, sino que no va a experimentar un cambio. Entonces se va a mantener estable hasta que algo de afuera venga y lo perturbe. ¿Qué significa esta ley? Bueno, pues aquí tenemos esta pequeña imagen. Los cuerpos son pasivos y cualquier actividad, cualquier cambio de fase, cualquier diferencia que se produzca en el comportamiento de este cuerpo pasivo se va a deber a la fuerza externa. Esa es la primera ley. La segunda ley nos dice que la fuerza es la causa de la aceleración de cualquier cuerpo. Esta es la FMA, la famosa FMA. Y tiene su variación ya incluyendo la gravitación. Pero de momento vamos a analizar esto. Hablábamos en la primera ley de esta actividad que proviene de la fuerza externa y de esta pasividad que tiene el cuerpo. Aquí estamos diciendo más o menos lo mismo. Es sumamente derivativa la segunda ley. Eh, lo que estamos diciendo es que ese cambio, esa aceleración, ese efecto, esa perturbación que sufre el objeto es debido a la fuerza. La fuerza es la causa de ese cambio que enfrenta una masa, ¿no? Un cuerpo.
En esta imagen vemos más o menos un patrón, un patrón, un patrón, un patrón, una diferencia. Patrón, 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 diferencia. Esta diferencia es la que es digna de analizar según Newton. En esta diferencia yo estoy notando que actuó una fuerza externa, porque la naturaleza de estos objetos parece manifestarse de esa forma y aquí se manifiesta de otra. Entonces esto se tuvo que haber debido a algo más. Vaya, no es natural que un cuerpo altere de tal manera, distorsione su perfección a ese grado, ¿no? La tercera ley también es derivativa y en realidad esta no nos preocupa mucho, esta nada más la vamos a mencionar. Toda acción produce una reacción equivalente en magnitud opuesta en dirección. ¿Qué significa esto? Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de unas bolas de billar. Eh, Tiene que haber una causa para que se produzca un efecto y el efecto tiene que ser equivalente a lo que está tratando de producir esa causa. Vaya, no va a haber residuos causales, no va a haber excesos ontológicos en esta naturaleza. Y aquí lo interesante es opuesta en dirección. Bueno, esta es la oposición, lo que resiste el cuerpo eh, al momento de un impacto. Bien, hay que considerar de todo esto que cuando hablamos de causa estamos hablando de una causa total. En el sentido newtoniano, al menos las leyes funcionan en cualquier lugar del universo, son absolutas. Eh, y aquí pues estaríamos ya acabando de redondear estas esquinitas o esos puntos adicionales que ubicaba Aristóteles, esas fricciones, esos residuos causales que Aristóteles no lograba integrar en el primer motor. Bueno, Newton está tratando de absorberlos por medio de esta ley que contiene las aceleraciones, ¿no? Que contiene los cambios de fase. El tipo de ontología que, que asigna cada uno de estos filósofos naturales depende completamente de su sistema referencial. Entonces, si mi sistema referencial es absoluto, voy a tener una ontología donde las leyes son absolutas. Si, si mi sistema referencial es relativo, entonces va a cambiar mi ontología también. O sea, cambia el punto de enfoque de la ontología. Entonces, esos son aspectos importantes. Y bueno, aquí también hay un aspecto que tal vez no estamos detallando mucho en estas cápsulas. Pienso que lo hemos hecho en clase. El aspecto geométrico que sirve de trasfondo, muchas veces incluso de base metafísica para las interpretaciones que realizan estos filósofos naturales. Dependiendo de ese trasfondo, es que se analiza la evidencia. Aquí hay una cuestión axiológica. Dependiendo de la geometría que se utiliza, cambia la creatividad y se subordina el análisis empírico, cambia el tipo de creatividad que tenga el filósofo para interpretar la naturaleza. Entonces aquí tenemos tal vez un limitante o tal vez una apertura grande que otorga la geometría y habría que debatirlo un poco más. Y bueno, otro aspecto muy importante que resalta aquí es la cuestión de la agencia. ¿Qué tipo de agencia tienen los cuerpos, los objetos, las leyes? ¿Son los cuerpos objetos pasivos? ¿Son activos? ¿O es que toda la actividad recae en la ley? ¿Es interesante hablar de la autonomía de los cuerpos o es mejor hablar de la omnipotencia de las leyes? Esos son cuestiones que hay que analizar más a fondo, son los detalles que surgen de la filosofía natural de esta época, de los tiempos newtonianos, y todavía seguimos arrastrando algunas de estas preguntas, seguramente ya con mayor sofisticación y desde luego pues con un apego más grande al dato empírico, con mayores accesos también, pero de alguna manera todavía estamos arrastrando este tipo de cuestiones. Desde Platón, Aristóteles, Descartes y desde luego Newton, estamos hablando de cuestiones eh, que no hemos alterado mucho. No seguimos hablando de tiempo, seguimos hablando de espacio. Y también en otro lado donde nos topamos estas cuestiones es en Kant. Existen dos ideas que a pesar de su importancia a la ciencia y a la visión objetiva del mundo, no están incluidas en la lista de categorías de Kant, en la crítica de la razón pura.
Estas son las ideas de espacio y tiempo, las cuales describió no como conceptos o categorías, sino como formas de intuición. El espacio y tiempo son la estética trascendental. Esta es una cita de Roger Scruton del 2001. Y bueno, esto ya nos da una idea de a dónde vamos, ¿no? Para Kant también eran muy importantes estas nociones. Antes de hablar de todo lo demás, tenemos que plantear muy bien en dónde existimos y cómo transcurre nuestra existencia o gracias a qué, ¿no? Entonces, espacio y tiempo. Tiempo para Kant es el sentido interno, esto es, de todos los estados mentales, sean o no referidos a la realidad objetiva. No puede haber un estado mental sin tiempo, y tiempo es real para nosotros a partir de su organización de la experiencia. Este es el tiempo para Kant. Y el espacio, de alguna manera, es la contraparte del tiempo. El espacio es la forma del sentido externo de aquellas intuiciones que referimos a un mundo independiente y que relacionamos como apariencias de cosas objetivas. Nada puede aparecer como independiente de mí mismo sin también ser experimentado como una fuera y por lo tanto espacialmente relacionado a mí. Aquí, bueno, me he tomado la libertad de señalar con comillas estas cuestiones de externalidad, afueras. Estas son palabras riesgosas en Kant, ¿no? Porque nos dan una impresión cartesiana de la división de sujeto y objeto. Y siendo un idealismo trascendental, bueno, pues aquí ya hay que tener un poquito más de prudencia al interpretarlo, ¿no? Estos afuera son no tan afuera como lo serían para Descartes, son un afuera aparente, ¿no? Porque siempre estamos hablando de apariencias, siempre estamos hablando de las ideas, porque siempre partimos de esta perspectiva de primera persona. Entonces esas son palabras peligrosas en Kant, sin embargo son palabras importantes porque nos permiten entender espacio y tiempo. Entonces Kant, a Kant también le interesan estas cuestiones naturales. Y bien, para la siguiente cápsula es importante que recordemos el espacio absoluto de Newton, eh, la omnipotencia de las leyes de Newton, las cuatro dimensiones aristotélicas, lo que son las tres dimensiones geométricas, por así decirlo, más una cuarta que es el tiempo. Esta queja que tiene Leibniz en contra del espacio absoluto de Newton, esta emergencia del relativismo y bien, pues el hecho de que hablamos de tiempo y espacio y marcos de referencia. Estas son cosas que nos van a importar muchísimo para la siguiente cápsula. Entonces, seguimos adelante y bueno, si tienen dudas me pueden contactar a mi correo, es epistemelocal@gmail.com. Nos vemos en el siguiente.